Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy les habla Yolani Caterine Durán Ortiz. Hago parte del grupo número 5 y el día de hoy vamos a hacer la exposición de investigación número 4. Mi grupo está conformado por Carlos Cala, Alejandro Bustillo, Juan Paneso, Néstor Bertet y quien les habla, Caterine Durán. El día de hoy les vamos a tratar el contenido de lo que vamos a hablar el día de hoy es diseño metodológico, enfoque, población, los tipos de muestra y las técnicas de recolección. En este momento voy a dejar con mi compañero Juan Paneso, quien les va a hablar sobre el diseño metodológico. Buenas noches, profesor. A continuación les hablaré sobre el diseño metodológico. Se define como diseño metodológico de una investigación al esquema en que quedan representadas las variables y cómo van a ser tratadas en el estudio. Por lo general se representa en un esquema matemático, donde la simbolización sintetiza las relaciones de las variables y cómo van a ser medidas a través de las estadígrafos o de los modelos matemáticos. También vamos a hablarles sobre en qué consiste el diseño metodológico. Este diseño metodológico se encarga de definir la organización de los procesos a desarrollarse en una investigación para llevarla a cabo satisfactoriamente, definiendo qué tipo de prueba realizar y de qué manera se tomarán y examinarán los datos. Bueno, el siguiente tema lo va a tratar mi compañero Carlos Cala. Buenas noches, profesor. Bueno, en el diseño que habló el compañero, que era el diseño metodológico, se divide en dos partes. En ella se encuentra el diseño cuantitativo y el diseño cualitativo. El diseño cuantitativo es la investigación donde en sus métodos cuantitativos hace una parte de la estadística para explorar los resultados de una muestra en una población. En esta investigación, a diferencia de la cualitativa, analiza un gran volumen de datos. Además de eso, estudia variables cuantitativas, por ejemplo, es decir, la parte numérica en una población. Estas variables cobran sentido cuando se relacionan con otras mediante correlaciones, regresiones o pruebas de hipótesis. En el diseño cualitativo, podemos decir que es la investigación que parte de un tipo que se recoge y trabaja con datos numéricos y busca interpretar el significado de estos datos. Estos datos nos ayudan a comprender la vida social a través de un estudio. Los investigadores cualitativos tienen una pregunta siempre en estos tipos de investigación para así ellos poder interpretar una respuesta. Y se utiliza una combinación de entrevistas, grupo de discusión y observaciones para recopilar datos cualitativos y dar sentido al comportamiento de los consumidores. Pocas palabras, entre el diseño cualitativo es la cualidad de una población y la cuantitativa es la parte numérica, lo que se puede contar en una población. Ya les dejo a mi compañero Alejandro Bustillo, que le hablará sobre el enfoque. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Bustillo, les hablaré un poco sobre lo que es el enfoque de esta investigación y pues básicamente es un plan o un procedimiento que consta de los pasos y de las hipótesis generales a los métodos detallados de recogida,
También, pues, la interpretación y el análisis de dichos datos. El enfoque de la investigación se divide esencialmente en dos categorías. El enfoque, pues, de la recogida de estos datos y el enfoque del análisis o el razonamiento de los datos. También, pues, luego de esta definición, pues, viene ahora la parte de la población. Básicamente, pues, se refiere al universo, al conjunto o la totalidad de los elementos sobre los que se investiga o sobre los cuales se lleva a cabo el estudio. La población se puede clasificar de la siguiente manera según la cantidad de individuos que la conforman. Puede ser finita, puede ser infinita, puede ser real y puede ser hipotética. En el caso de la muestra, pues la muestra es una parte o un subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. Se utiliza en este caso para, pues, estudiar la población de una forma más factible, debido a que se debe contabilizar fácilmente. Cuando se va a realizar un estudio sobre el comportamiento, sobre las propiedades o gustos del total de una población específica, se suelen extraer dichas muestras. En este caso, pues, acá muy puntualmente, pues, seleccionamos cuáles son los tipos de muestras. Son las muestras aleatorias simples, las muestras estratificadas, el muestreo sistemático y el muestreo por conglomerado. Y ahora pues los voy a dejar con mi compañero Néstor, que les va a hablar acerca de las técnicas de recolección de información. Buenas noches, profesor. Me llamo Néstor Antonio Bertel. Hoy les voy a hablar de la técnica de recolección de información. Todo investigador debe tener en cuenta que la recolección y elaboración de técnicas e instrumentos es esencial en la etapa de recolección de la información en el proceso de investigativo, pues constituye el camino para encontrar la información requerida que dará respuesta al problema planteado. Las técnicas básicas para la recolección de información se pueden definir como el medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener la información necesaria que le permita alcanzar objetos planteados en la investigación. Entre las técnicas de recolección de información se refieren a las siguientes: la observación, la recopilación documental, la entrevista y la encuesta. Muchas gracias. Aquí finalizo yo. Bueno, profe y compañeros, ya para finalizar, tenemos que tener en cuenta que para que se pueda llevar a un feliz término una investigación, pues se deben de recopilar este tipo de elementos y pues obviamente se debe contar con una población, se debe contar con diferentes tipos de muestras. Cabe resaltar que dentro de una investigación se pueden utilizar diferentes tipos de muestras y técnicas de recolección de la información, como ya les ponía el compañero, donde pueden ser una encuesta, una entrevista, la observación y la recolección de cada uno de los elementos materiales que puedan ser importantes para la investigación. Cabe resaltar que cuando uno hace la recolección de encuestas, pues existen un tipo de variables, existe un tipo de preámbulo que se debe agotar, el cual no es el mismo para una entrevista. En una entrevista surgen una serie de preguntas como cómo, por qué, con qué finalidad, cómo se hizo, cuándo se hizo, cómo se inició y asimismo con el diferente tipo de población. Cabe resaltar que depende de la investigación, obviamente va a variar el tipo de población a la cual se le va a realizar este tipo de muestras y tipo de recolección de la información. Ya con esto finalizamos nuestra exposición. Espero poder que nuestro grupo
hubiese logrado llenarlos con nuestro contenido, y pues si surgieron algún tipo de preguntas o inquietudes, espero poder resolverlas en la próxima clase. Buenas noches, muchas gracias. Ustedes.